Continuamos en Resumen Matinal, señores, y tenemos una entrevista sumamente interesante con Juan Valdés, quien es director del Observatorio Educativo Dominicano. Y vamos a hablar de educación, hacia dónde se dirige la educación, qué se está haciendo para dar una educación de calidad, cuáles son las nuevas metodologías de la educación, pero sobre todo, las nuevas prácticas que hay que tener para que haya avance en la educación en la República Dominicana. Juan, bienvenido a Resumen Matinal. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a ustedes también. Juan, ¿hacia dónde se dirige la educación hoy en día en el país? Fíjate que hoy en día vivimos en lo que se denomina la era del conocimiento y la era digital. Ya hoy en día la memorización, el guardar datos en la memoria no es lo que se persigue en educación, sino el desarrollo de competencias del siglo XXI, competencias para la vida. Hay que entender que un enfoque de competencias, como el que se aspira ahora a llegar, tiene tres grandes componentes, que es el saber, tener el conocimiento, saber hacer, que es saber utilizar ese conocimiento, pero más importante que todo, saber ser. El mundo está lleno de gente con mucho conocimiento y no ha logrado mejorar mucho la calidad humana. Fíjate que hoy en día lo que tenemos en el mundo como enfermedades principales son enfermedades como la depresión, la ansiedad. Y aunque no lo crean, la educación de calidad ataca y disminuye esas enfermedades. Por eso la educación moderna no se enfoca simplemente en tener conocimiento, sino en saber usarlo y saber ser una mejor persona y mejorar la vida de los demás a través de eso. Pero eso está muy bonito, vamos a aplatanarlo, porque cuando hablamos el saber ser y cuando hablamos sobre la práctica, claro, tú te pones... sobre la práctica, que es también como si fuera volver al empirismo, que es reconocido como parte de la ciencia. Claro, el ser humano aprende solamente de dos maneras, por empirismo o por racionalismo. Pero el mero empirismo, que es básicamente la parte práctica, lo que hacía, por ejemplo, en el pasado un carpintero que era experto por la práctica, no necesariamente está plasmado con racionalismo. O con teoría, para ser claro. Bueno, la teoría, por ejemplo, es lo que sustenta la parte del racionalismo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Te voy a poner un ejemplo sencillo. Una lección de matemáticas. Ok, tú puedes enseñarle a un niño la multiplicación, pero esa multiplicación tiene que servirle en la vida para hacer algo. Por ejemplo, cuando lo envías a comprar algo, el niño debe saber utilizar el dinero apropiadamente. Ahora, ya que sabes la multiplicación, ya que sabes usarla para tu vida, ahora, en el futuro, en tu día a día, ese conocimiento que tienes, también puedes utilizarlo para mejorar tu vida y la de los demás. Eso puede sonar utópico, pero no lo es. En realidad ese es el fin de la educación y es lo que necesitamos hoy en día. En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, la educación atravesó varias etapas. En el pasado, por ejemplo, en los años 60, el currículo dominicano se basaba en lo que se llamaba el conductismo. Luego fue evolucionando lo que era el cognitivismo. Y a partir de la modificación curricular del año 1995, entramos en el constructivismo, que es saber hacer, no solamente saber y aprender haciendo. Mira, en este país ahora estamos en un momento crucial y muy importante en el cual la educación se encamina en dos muy buenas direcciones. La primera es hacia la transformación de la educación en la parte práctica para ganarte la vida. Fíjate que recientemente el Ministerio de Educación anunció que iba a incorporar 79 liceos de modalidad general a la modalidad técnico-profesional. Pero no simplemente a la modalidad técnico-profesional, sino asociada a lo que necesitan productivamente las comunidades en donde van a estar esos politécnicos. La delincuencia, el desempleo, se combaten con la educación. No todo el mundo tiene que ir a la universidad. Esta no es una economía industrial. Entonces, para que la economía dominicana pueda mejorar y la vida de los jóvenes, tienen que tener una educación pertinente y relevante a sus necesidades. Y en este caso la técnica. La técnico profesional te ayuda porque tú sabes que en nuestro país hace falta mucho el conocimiento técnico en áreas como electrónica. La misma plomería es increíble. Tú para encontrar un plomero hoy en día es difícil. Tienes mucha dificultad. Sí. Entonces, también instituciones como el Infotep, que ahora se ha aunado, se ha aliado al Ministerio de Educación, van a trabajar en esto para mejorar en realidad no solamente la vida del individuo per se, sino la economía. Estos jóvenes que trabajan acá, por ejemplo, que aprendieron a trabajar televisión, al uso de las cámaras. Si los jóvenes dominicanos en general tuvieran la capacidad de aprender este tipo de destrezas, habría mucho menos desempleo
Y lo bueno es que ahora también nos estamos dirigiendo a lo que es la industria 4.0, a la formación en esta zona. Ahí, perdón, Adonis, y yo sé que he hecho varias preguntas. Ahí No, entra también el tema de la ley de cuantificaciones y cualificaciones. Pero claro. En el caso de la mayoría de los técnicos que estamos aquí, ellos vinieron aquí a aprender, no fueron a una escuela, a educarse para aprender a hacer cámaras. Empírico, de manera empírica. De manera empírica. La Entonces, mayoría de los técnicos de televisión. entonces, cuando se aplica el tema de la cualificación y la cuantificación, es que a ellos, como ya manejan el equipo, se les puede dar un diploma técnico porque se les reconoce la cualidad y la calificación para poder ejecutar el trabajo. Por eso tenemos ahora un marco nacional de calificaciones. Así es. Y eso es muy importante porque hay que acreditar y certificar las destrezas y competencias. Y esto le da mayor validez e inclusive puede proveer mayores ingresos. Mira, aunado a esto de la educación técnico-profesional, yo como presidente de lo que es The American Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, hace muchos años que estamos trabajando con lo que es la ley de inglés como segunda lengua. Ya hemos empezado en el país, ya se ha conocido en varias vistas de la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Diputados esta propuesta de ley de la diputada Servia Iris Familia, que es la diputada de ultramar en Nueva York por el PRM, y ya por lo menos la Comisión Permanente de Educación la ha visto positiva. Nosotros ya estamos trabajando con más de 500 escuelas públicas en lo que se denomina la estrategia de formación docente situada para el área de inglés, que es la que aspira a lograr el bilingüismo en la escuela pública. Si nosotros podemos graduar en este país bachilleres técnicos y bilingües, nos vamos a convertir en el Japón de América Latina. Eso está muy bien, yo lo veo muy bonito, todo eso que tú estás diciendo. Y a mí realmente me gustaría que eso suceda en mi país, de que el bachiller pueda salir preparado con como inglés como segundo idioma. Pero bien, ¿dónde están los profesores para enseñar? No, mire, yo le reitero, yo soy el presidente de la Asociación de Docentes de Sí, Inglés de la República Dominicana. Yo le voy a explicar dónde perdón, están. pero no es el hecho de que tú seas el presidente de la Asociación de Profesores, de Docentes, qué sé yo qué cosa, de inglés en la República Dominicana, es dónde están esos profesores preparados. Y tú, desde esa posición, ¿qué has hecho para prepararlos? Bueno, yo tengo 14 años formando a los docentes de inglés de este país a través del INAFOCAM y le puedo decir que deben buscar las estadísticas por lo siguiente. El INAFOCAM, que es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, en los últimos 14 años ha certificado a más de 2.000 docentes de inglés de las escuelas públicas. Si ustedes exploran las estadísticas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, van a encontrar que la carrera de lenguas modernas y educación en lenguas extranjeras es la que más egresados tiene en el área de educación. Y si revisan el concurso de oposición docente que actualmente se está haciendo en el Ministerio de Educación, es el área que tiene la mayor cantidad de postulantes. En este país tenemos los mejores docentes de inglés de América Latina. El punto es el siguiente. Con la muerte de Trujillo, en el año 1961 se introduce la materia inglés en la escuela pública dominicana. El inglés tiene 60 años. Sí, el inglés tiene 61 años como materia en nuestro país. Sin embargo, no hay un solo dominicano que haya aprendido inglés en la escuela pública. ¿Por qué? Porque nunca se le había dado anteriormente la importancia y relevancia que requiere la formación continua de los docentes y la implementación de una estrategia nacional de lenguas, que es lo que ahora estamos haciendo. Ahora, esto ha requerido 14 años de trabajo. En particular, yo he estado involucrado en esos 14 años de trabajo. Y lo que hoy podemos hacer es el producto de más de una década, primero de investigación científica. Nosotros en este país hemos sido realmente los creadores de la primera investigación que se hizo sobre el no aprendizaje de inglés en la educación pública en América Latina en el año 2013, con el estudio titulado ¿Por qué no se aprende inglés en las escuelas públicas de Latinoamérica? De ahí, en el año 2015, el Consejo Británico hizo su siguiente investigación titulada Inglés en América Latina. Y en el año 2018, el Diálogo Interamericano hace su investigación titulada Aprendizaje de Inglés en América Latina. Todo este histórico, toda esta historia de investigación científica, formación docente, programas pilotos, son los que hoy posibilitan el aprendizaje de inglés en la educación pública dominicana. Tenemos los docentes, tenemos los programas, tenemos el apoyo internacional,
tenemos el apoyo local a través del INAFOCAM con la formación continua. Y ahora estamos iniciando precisamente esa estrategia. ¿A partir de cuándo tú recomiendas que los alumnos comiencen a aprender inglés en las escuelas? Fíjate, el currículo oficial dominicano, por lo menos en el sector público, empieza a enseñar inglés en el 4º grado del nivel primario. Eso te dice que un dominicano puede tomar 9 años de escolaridad en inglés con más de 1.600 horas de instrucción. Yo dirijo el St. Lawrence International School, que es un colegio bilingüe internacional. Pero ese es un tipo de colegio al que no pueden acceder los pobres. De hecho, aquí el bilingüismo está reservado solo para los ricos. Y clase media. Para las familias pudientes. clase. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Este es un proyecto, primeramente, de desarrollo económico, intelectual y social, pero también es un proyecto de justicia social, de que más de 2.3 millones de niños y niñas que van a las escuelas públicas dominicanas logren aprender inglés y salir bilingües de la escuela. Y ahora que tenemos la parte técnico-profesional anidada con esto, lo que nosotros podemos prever es un futuro mucho más brillante que lo que hemos tenido en el pasado, porque hay una visión, están los programas y algo muy importante, déjenme decirles, está la voluntad política, que es lo que aquí nunca hubo antes. En mi opinión, yo tengo 32 años como docente, director universitario, director de escuela, formador internacional, acreditador en América Latina de sistemas bilingües, como he sido por décadas. Y les puedo decir que mi opinión como ciudadano y como educador es que anteriormente no había voluntad realmente, porque si tenemos los docentes, si tenemos ya toda la tecnología, si tenemos las instituciones, ¿por qué antes no se hacía? Entonces, ahora sí, y nosotros somos un grupo de profesionales, especialistas en el área, con el apoyo de diputados como la diputada Servia Iris Familia, que está decidida a lograr que aquí el inglés se convierta en la segunda lengua de la República Dominicana. Y nosotros tenemos todo el apoyo internacional y local para lograrlo, y la decisión, claro. Pero viendo eso, recientemente supe del caso de una empresa que vino a instalarse a la República Dominicana, un call center, y estaba buscando 2.000 empleados. Sí, solamente pudo conseguir 200 en la República Dominicana. ¿Qué pasó? Eso te dice a ti que no se hizo el trabajo adecuadamente anteriormente y que ahora eso justifica más lo que estamos haciendo nosotros. Y la visión de este gobierno y de este ministro de Educación, que está decidido a que la educación tenga una dirección distinta. Esta actual gestión ha creado lo que se llama un plan operativo para los próximos 3 años, que tiene una visión muy acertada de que tengamos un bachiller bilingüe y productivo en la República Dominicana. Señores, hace 22 años la UNESCO vaticinó que quien no supiera hablar inglés y usar una computadora sería un analfabeto funcional. Y eso es lo que estamos produciendo en el país y hemos producido a pesar del 4% en los últimos 8 años. Lo importante es que ya tenemos una decisión y una estrategia para cambiar esa realidad. ¿Por qué tú crees que con todos los recursos que aporta el 4% a la educación, ¿por qué tú crees que no se hacía antes y ahora se está haciendo? ¿Hay más visión ahora que 8 años atrás? Hay más visión y más decisión. Decisión política. Sí, porque como académico, como especialista en educación, yo creo que acá no estamos reinventando la rueda. Lo que nosotros hemos propuesto por años, porque esto no es nuevo, en esto tenemos décadas especialistas trabajando y proponiendo. Yo entiendo que en el pasado no había honestamente una voluntad política decidida a mejorar la educación. Usted no me puede hablar a mí de que aquí había... A pesar de que se hablaba muy bonito, que la brecha de la educación, que esto, que todas esas cosas. Andrew Carnegie decía, yo he aprendido en la vida a creer mucho más en lo que la gente hace y mucho menos en lo que dice. O sea, lo que uno evalúa, yo que soy investigador, que trabajo en investigación científica en el área de educación, yo lo que evalúo son los hechos, las realizaciones, los logros y los procesos. Y ese tipo de cosas no las veía en el pasado. Cuando a mí me hablaban aquí de una revolución educativa, aquí no puede haber una revolución educativa si ahora es que apenas se ha decidido finalmente entregar los libros de textos a los niños. Aquí se hizo una reforma curricular en el año 2012 y hasta este año no se habían entregado libros de texto a los niños adecuados al currículo modificado y actualizado. Entonces, el 4%, señores, es indispensable porque en la educación necesitamos procesos e insumos. Los procesos tenemos que trabajarlos, los especialistas, los funcionarios, las instituciones especializadas. Ahora, los insumos los provee precisamente el presupuesto.
Y sin estos no podemos lograr realmente éxito educativo. Pero cuando usted habla de la educación dominicana y dice que se hablaba de una revolución educativa que no se había hecho, ¿cuál es el análisis formal terminado que usted tiene de la educación dominicana de hoy? Bueno, la educación dominicana necesita mejorar. Obviamente estamos en los últimos lugares de América Latina en ciencias, comprensión lectora, en matemáticas, pero nosotros no podemos enfocarnos en lo que no se hizo, sino en lo que hay que hacer y tener la decisión y la visión adecuada desde el punto de vista técnico y pedagógico. Pero hay que tener un diagnóstico para saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Bueno, en el Observatorio Educativo nosotros hemos presentado 6 investigaciones que revelan el mal estado de la educación dominicana. Y ya eso lo hemos hecho público en varias ocasiones. Nadie duda objetivamente que la educación dominicana no esté bien, que no se haya hecho el trabajo. ¿A qué se debe eso? ¿A que tenemos malos estudiantes o malos forjadores? O mal política, o mal política O una educativa, política o una mala política A educativa. lo último, porque recuerden, ¿Cuál es lo último? mire, mi último estudio titulado El fracaso de la educación dominicana, ¿por qué fracasa la educación dominicana?, se centraba precisamente en temas de la pobre gestión que hubo del sistema educativo, de políticas socioeducativas inadecuadas y, lo más importante, el incumplimiento de lo que se había planificado y diseñado como soluciones. Porque usted puede tener un plan operativo anual, como se tuvo siempre en el Ministerio de Educación, en Educación Superior, pero no se ejecutaba efectivamente. Y lo que impedía su ejecución efectiva era el incumplimiento con los mismos planes que se habían diseñado para lograr mejorar la educación. Usted puede tener un discurso muy bonito de educación, pero lo que se evalúa son los resultados y los procesos. Y no se hacían correctamente. Si tenemos Roberto Fulcar ahí, que está realmente, como usted acaba de decir, en otras palabras, pero yo lo voy a decir en la mía, revolucionando la educación, haciendo lo que tiene que hacer en educación, tratando de que nuestros alumnos salgan bien preparados y que uno no le pregunte a un bachiller, por ejemplo, ¿y qué usted cree que se celebra mañana? Y él no sepa decir que el 27 de febrero, el grito de independencia, esto, no lo sepa decir. ¿Por qué se ataca tanto a Roberto Fulcar? ¿Por qué se le da constantemente a Roberto Fulcar? Todos los funcionarios, y lo quieren hacer saltar del puesto. Todos los funcionarios públicos están expuestos a la crítica, pero lo que hay que evaluar son los hechos, no los comentarios. Yo puedo decir algo también. En nuestro país, como ciudadano, yo entiendo que aquí se ha confundido el periodismo con el comentarismo. Y el periodismo tiene que basarse en la investigación. No soy especialista en el área, pero yo como ciudadano tengo el derecho a entender y también solicitar que las cosas se basen en los hechos. Lo que yo me puedo enfocar como especialista en educación, como ciudadano, es en que se mejore la educación dominicana a través de la realización de planes, estrategias y proyectos puntuales y reales. Y es lo que yo estoy haciendo ahora con el proyecto de República Dominicana Bilingüe, tratando de que los niños de las familias menos pudientes de este país puedan salir de la escuela bilingües y productivos. Y eso básicamente es lo que hay que evaluar, a lo que hay que dar seguimiento y también a lo que hay que apoyar. Porque realmente de lo que estamos hablando es de buenos fines, de buenos objetivos, de buenos planes que son pertinentes a las necesidades de este país en este momento. Todo el funcionario público en este país sí está expuesto a cualquier tipo de escrutinio. Ahora, yo entiendo que en este momento lo que se está envisionando, lo que se está realmente tratando de hacer es mejorar la educación dominicana, que no ha podido salir del atraso a pesar de 8 años de 4% invertidos y gastados. Usted habla de atraso y hay una pregunta que yo quiero dejar sobre la mesa para que me la responda tras la pausa. ¿La politización de la educación ha sido parte fundamental en el atraso? Esa pregunta queda sobre la mesa. Cuando regresemos de la pausa, no las contesta. Continuamos en resumen matinal. Dirían en inglés, continuo. My goodness. My continuo. Qué bueno contar con Juan Valdés. Wow, una conversación interesantísima, señores. Y dejábamos sobre la mesa la pregunta, Juan, ¿la politización de la educación le ha hecho un daño severo a la educación indiscutiblemente, dominicana? realmente nadie puede soslayar eso. O sea, en nuestro país la politización incide en todo. Hay lo que se llama política y política educativa, es como yo lo puedo denominar.
Aquí hay que enfocarse mucho más en la política educativa, en su cumplimiento, en su pertinencia, en su relevancia. Pero no podemos ocultar esto. Realmente ese fue uno de los mayores males. Señores, aquí tuvimos en los últimos 8 años un ministro de Educación que fue abogado, uno que fue arquitecto y otro que fue contador. O sea, no había una visión clara. No, es que, o sea, ¿qué justificaba tener 3 profesiones que no fueran la de educación dirigiendo el Ministerio de Educación? Por lo menos ahora tenemos un doctor en educación en el área, al cual usted puede sí exigirle técnicamente resultados, desde el punto de vista de lo que es la parte técnico y pedagógica. Pero sí, la politización ha realmente hecho mucho daño a la educación dominicana y ese es uno de los males que hay que atacar. Hay que sacar la política de la educación. Hay que sacar la política del sindicalismo también, porque se confunden los derechos de los maestros con temas e intereses políticos. Y con el impacto al derecho de los niños, porque hay que decirlo, la educación es un derecho fundamental consignado en nuestra Constitución. Es un derecho universal, más que constitucional y humano. Así es. Mira una cosa, aquí en el pasado se invirtió mucho dinero en la construcción de aulas. Este gobierno ha construido 20 millones de aulas, por decir un número, ¿verdad? Por decir un número. Yo recuerdo que yo fui a un sitio, ahí en el sur, no en el sur profundo, en un campo de Bani, que se construyó una escuela donde hay 23 niños, una escuela de 22, 23 aulas, y solamente habían 22, 23 niños, o sea, un niño por aula se construyó. Bueno, pero esa es historia. Ahora, ¿en qué necesitamos invertir para mejorar la educación? Fíjese, hay mucha confusión en nuestro país y aquí se desinformó mucho a la gente. En el Observatorio Educativo nosotros hicimos una investigación sobre el tema de las aulas y de las construcciones escolares a las que usted se refiere. Aquí sí se gastó el 100% de los fondos, pero no se cumplió ni siquiera con el 65% de los gastos para esas aulas. Lo que se supone que debió haber producido todo ese gasto no se logró ni siquiera en un 65%. Si aquí se aspiraba a construir 100 aulas con 100 pesos, aquí se gastaron los 100 pesos y solo se construyeron 65 aulas. O sea que aquí no se solucionó el problema del déficit de aulas en el país. Sí se gastó todo el dinero. Aquí hubo una ejecución presupuestaria al 100% del 4%, pero, ojo, los productos que debieron generar esa inversión no se lograron. O sea, no es que aquí realmente se construyeron las aulas que se habían prometido con esa inversión. Hay que estar en eso, Estamos claro. hablando que aquí se prometieron 30.000 aulas y no se construyeron. No, aquí no se llegó ni siquiera a 22.000 aulas de verdad construidas. Y en este país se confunde. Mira, el manual de construcción de centros educativos te dice que un salón de clases debe tener por lo menos 54 metros cuadrados. ¿Qué se ha hecho aquí en muchos centros educativos por ese déficit de aulas? Se ha dividido en 2, esos 54 metros cuadrados, y se reportan 2 aulas donde realmente es una. Ojo, o sea que con ese 4% que se gastó, realmente no se pudo suplir el déficit de aulas en nuestro país. La infraestructura escolar realmente estuvo muy abandonada por un tema que es lo que se conoce como la descentralización. Aquí hay una ley y hay un procedimiento para la descentralización de los centros educativos. Si no se logra efectuar la descentralización, es muy difícil que la infraestructura escolar se mantenga como debe. Entonces se deterioran mucho los centros educativos porque el centro no puede tener los fondos para dar mantenimiento y hay que depender de que las cosas se hagan desde la sede central. Y eso fue lo que pasó en los gobiernos anteriores. No se apoyó la ley de descentralización, no se ejecutaron los procedimientos, las juntas descentralizadas no se creaban por la razón que haya sido. Entonces todo se concentraba en la sede central del Ministerio de Educación. Para que las aulas y la infraestructura escolar se mantengan correctamente, tiene que ejecutarse la descentralización de los centros educativos para que tengan sus propios fondos para darle mantenimiento. Por eso es que ustedes ven que en nuestro país teníamos tantos centros en malas condiciones de infraestructura. Pero eso fue una violación a la ley y una violación a los procedimientos, que aquí se dio durante los últimos 9 años. De hecho, en nuestro último estudio, lo que se pudo evidenciar fue que en el 2012, la cantidad de fondos que se transfería a las escuelas públicas era mayor a la que se transfería del 2012 al 2020. ¿Y en qué lo que hizo fue disminuyéndose. Entonces, ¿en qué se quedaron esos recursos? Eso sería una buena pregunta.
Eso habría que investigarlo, porque es que los fondos no iban a las juntas descentralizadas. Y por esta razón, las escuelas se mantenían en muy mal estado en términos de infraestructura. Aquí sí tenemos que proveer la cantidad de aulas necesarias. ¿Por qué? Porque el diseño curricular dominicano te habla de un máximo de 25 estudiantes por salón de clases. Lamentablemente, con el déficit de aulas que hay en el país y con la sobrepoblación escolar, eso no es posible. En uno de nuestros estudios podríamos rastrar que realmente entre 30 y 35 estudiantes por aula es lo que realmente prima acá. Y es una cantidad bastante grande que tiene un impacto enorme en la calidad de los procesos técnicos y pedagógicos, porque la enseñanza y el aprendizaje debe darse en ciertas condiciones que sean conducentes al aprendizaje. Y una de ellas es el tamaño de la clase, las condiciones de infraestructura, la ventilación, la calidad de los recursos. Y en todo esto hay que trabajar a la vez. Cuando ustedes hablan de estudios, el último estudio de ustedes, ¿cuál es el número que plantea en torno al déficit de aula en el país? No, aquí todavía hacen falta por lo menos unas 8.000 aulas más para que se haga según el diseño curricular. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes 2.3 millones de estudiantes que van a las escuelas públicas y tienes X número de aulas, tú tienes que aspirar a que la cantidad de estudiantes por aula sea la que manda el diseño curricular dominicano. Claro. Aunque en el interior del país, porque aquí tenemos 18 regionales educativas con más de 100 distritos, hay lugares en algunos pueblos donde la cantidad de estudiantes por aula es ideal. Y es mínima, es mínima. Y es mínima, es ideal. Pero eso no lo es en las regionales 08, 10 y 15, No, que es muy donde grande. está la mayor población. Casi el 70% de la población escolar dominicana. Porque aquí hay unos, Mira. aquí hay unos lugares, vamos a poner un ejemplo, Adonia, ahí. Usted va a Guayajayuco. ¿Usted ha ido a Guayajayuco? Ve a Pekín, No, por pero usted ha ido a Guayajayuco. No. Guayajayuco es allá, después de Restauración, Villanacaona y llegando a Tirolí, en la carretera internacional. Y uno dobla a la izquierda y entra a Guayajayuco. Ahí hay dominicanos. Pero es una escuela que hay de 2 aulas. Una escuela techada, de zinc o cobijada, como dicen en el campo. Y usted viene, está dividida en 2. Ahí es mínima, pero tienen que recibir educación. Y tienen el mismo derecho que tiene cualquiera, porque es un derecho universal y constitucional. Mire, ¿qué necesitamos ahora? ¿Necesitamos más profesores o menos profesores? No, fíjese, ahora con el concurso de oposición docente se van a integrar 20.000 docentes nuevos al sistema educativo. O sea que el sistema educativo dominicano va a tener unos 120.000 docentes activos. Ya nosotros, y con esto hay que tener en cuenta muchas cosas. En este concurso tenemos unos 80.000 docentes participando. Aquí no hay déficit de docentes en este país. Quien le dice eso no ha leído las estadísticas ni ha hecho investigación educativa. Y ahora con el concurso vamos a tener a los mejores. De esos 80.000, solo van a entrar 20.000. O sea que van a entrar los que tengan las mejores calificaciones. Pero quiero aclarar algo. Pero la mayoría son analfabetos. No, eso es mentira. Quien le dice eso, lo que pasa es que yo tengo que decirlo claro porque es que... ¿Cómo usted define a una persona que no sea analfabeto? Bueno, usted está hablando de que hoy en día, en la era digital, no es saber leer y escribir. Hoy en día el tema no es aprender a leer. Pero que la mayoría de los que saben eso, leer y escribir. No. En la era moderna, de la educación moderna, el tema no es aprender a leer, sino leer para aprender, que es lo que es la alfabetización moderna. Y está la parte de la alfabetización digital. Yo vi una profesora escribiendo Juan Pablo Duarte y escribió Duarte con L. Bueno, pero usted vio una de más de 180.000 docentes que tenemos en el no país. sabe ni siquiera escribir su nombre. Pero la educación no se evalúa así. O sea, para usted tener un juicio sobre educación, usted tiene que hacer una investigación que tenga validez y rigor científico. Profesor, y si eso yo no sé se hace escribir viendo a mi una persona. Si yo no sé escribir mi nombre, ¿cómo yo puedo transmitir mis conocimientos en educación? Vuelvo al mismo tema, y es que para usted hablar propiamente de educación, usted tiene que tener investigación que tenga validez y rigor científico. Ver a una persona que no sabe leer y escribir no define el perfil del docente dominicano. Yo les reitero que tengo 32 años trabajando en educación y formando docentes. Ojo. Y para hablar en un lenguaje llano, ¿por qué se queman ahí esos exámenes que le dan? Bueno, vamos a hablar No vamos a también, decir claro. por qué reprueban las pruebas. No, ¿por qué se queman? Para que la gente entienda. A mí me encanta esa pregunta porque aquí han hecho un juicio errado. Primeramente, en el año 2015 se hizo un concurso en este país de docentes
que fue sesgado y violador a la ley. Fue una violación a la ley. Y en el 2019 se hace otro concurso donde dice que se quema el 80% de los docentes. ¿Y usted sabe quién fue que se quemó? El sistema educativo. Yo participé como uno de los consultores en ese concurso. Se acordaron escuche esto, que es importante, porque aquí la prensa publica cosas sobre la clase docente y me da pena porque no tiene rigor y no tiene propiedad de investigación por lo siguiente. Si usted quiere saber por qué aquí se quemó más del 80% de los docentes en el último concurso, que es al que usted hace referencia, lo primero que tiene que saber es que ahí se acordó, según la normativa del concurso, evaluar 9 competencias. Y en eso se prepararon los docentes. Pues lo que el Observatorio Educativo descubrió fue que la evaluación solo evaluaba 2 y que 7 otras competencias no tenían nada que ver con educación. Sin embargo, la prensa publicó que los docentes habían reprobado sin hacer ninguna investigación. Lo primero que usted hace, mire, para hablar de educación hay que investigar. Y hay que tener sustento. Y hay que tener rigor científico porque la educación es una ciencia. Y se puede hablar de farándula, se puede hablar de política abiertamente, pero no de educación. La educación es una ciencia que es un conjunto de ciencias a la vez. Si usted va a decir que aquí reprobó el 80%, usted tiene que tener primeramente una investigación que le diga qué se evaluó. No, porque, aquí doctor, no se evaluó. No es que sí, por ejemplo, yo soy reportero del periódico tal, qué sé yo, de cualquier periódico, de Ecos de Jaina, yo soy el reportero, voy a ponerlo en ejemplo. Y Juan, que es el director, me dice, mira, ve a ver ahí en educación, pregúntale al ministro cuántos se quemaron. Y el ministro me dice, bueno, se quemaron el 80%, no pasaron. Juan no me está diciendo como director del periódico de Codejaria que haga una investigación profunda, porque para yo hacer una investigación y determinar eso que usted dice, eso lleva tiempo. Eso no es de cuestión de una hora. Una hora es la nota que me entrega el Ministerio de Educación diciendo, mire, el 80% de los maestros que concursaron en el concurso de oposición hay que cerrar se el periódico quemaron. Ecos de Jaina. Hay que cerrar el periódico. ¿Sabe por qué hay que cerrarlo? Porque no hay investigación. No, solo, Pero yo no sé de periodismo. No, con perdón. Yo estoy diciendo Algo hipotético. lo que el ministro de Educación transmite en esa nota de prensa. O lo que quiere decir, o lo que quiere Y yo comunicar. tengo que creerle al ministro de Educación. Pero no ese es el punto. Porque si un alguacil, que la mayoría son analfabetos, tiene fe pública, el ministro de Educación debe tenerla más. No, lo que Pero pasa es algo que él- distinto, pero es algo muy es algo distinto. distinto. Mire lo que les quiero explicar. Es algo distinto, Muy y distinto. Juan lo planteaba ahorita bien. Toda investigación tiene que tener sustento Y rigor. y tiene que tener... Sí, entonces, pero eso yo el lo medio Eco de entiendo. Jaina, No, si no. dice lo que el ministro dijo, ministro dice Ese es un buen punto. El ministro dice- es el Bueno, uso pero- adecuado del lenguaje. del lenguaje, ministro dice. Pero ese es el título. El Pero- ministro dice bueno. que se pero- quemaron el Pero 80%. pero eso no es una verdad No, 100% absoluta, esa es su verificable. verdad, esa es su verdad. No, y él puede estar recibiendo un informe incorrecto. Equivocado. Mire lo que sucede. Yo no sé de periodismo, pero yo asumo que el periodismo no puede ser publicar notas de prensa. Claro. O sea, yo realmente lo No, que yo no le entiendo... estoy diciendo publicar nota de prensa. Se supone que si de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Educación sale una nota de prensa, yo tengo que creerle. Yo diría lo siguiente, ¿O yo no? consultaría varias fuentes y lo haría como dice Juan. O sea, el ministerio informa tal cosa. Sin embargo, las instituciones de investigación sostienen tal cosa. Y si todas coinciden, usted podría decir quizás que es una realidad. En ese entonces, nosotros denunciamos, La mayoría de los medios aquí hacen eso que usted dice. pero es... Se busca la segunda campana para que se entienda mejor. Pues así es correcto. Entonces, no es correcto decir que aquí el 80% de los docentes reprobó el sistema. De hecho, le voy a decir otra cosa. Yo que fui director acá en 2 facultades universitarias en los últimos 30 años, si aquí reprueba en este concurso una cantidad significativa de docentes, a quien hay que evaluar es a las universidades, no al docente, no al individuo. El problema no puede estar en el individuo. Si usted me dice que se quema, reprueba un grupo, sí. Ahora, si aquí se gradúan 80,000 docentes y de esos 80,000 reprueban 60,000, ¿usted cree que es un problema volitivo, No, intelectual? no. A quien hay que cuestionar es Al sistema que lo preparó. a las universidades, porque Claro. no es... Yo estoy de acuerdo con ustedes, como lo que yo digo, por ejemplo, usted como profesor tiene 60 alumnos y de esos 60 se le quema 55, entonces a usted problema soy yo. El problema es usted. Absoluta, eso es así Porque hay absolutamente. profesores que se ufanan con eso.
no me pasó nadie. Yo soy un profesor, no me pasó No, pero eso nadie. no son docentes. No, Hay que claro. entender, sinceramente. Pero yo usted sabe que lo hay. Ah, Usted no, sabe que lo hay, abundan, sobre todo a nivel universitario, ok. cuyo ego y orgullo es a mí no me pasa nadie en mi materia. En cualquier otro país ya estaría fuera del sistema, Claro porque que sí. el fin de la educación es el Pero él aprendizaje. debería irse por vergüenza. Pero Sí, como no tiene el fin vergüenza, de la no se va. educación es el aprendizaje y yo no creo que el tema sea volitivo, o sea, que sea un tema de que el docente o el individuo no quiere aprender, no. La labor del docente, del educador, es lograr el aprendizaje y para eso hay toda una variedad de técnicas, de estrategias para lograrlo. Lo que yo sí quiero concluirles es que en este momento la educación dominicana tiene una visión muy clara, que tiene estrategias muy adecuadas, pero esto requiere de la continuidad. Una de las problemáticas que tenemos en nuestro país es ese factor, continuidad. Otra cosa, los resultados en educación no son inmediatos. Son a largo plazo. Porque son procesuales, sí debe haber hitos, sí debe haber evidencia gradualmente de que se está avanzando. Por eso en educación no solamente se evalúan los resultados, sino los procesos. Hay que ver si los procesos que se están siguiendo actualmente pronostican, predicen cierto nivel de logro a futuro. En mi opinión, en mi evaluación, encaminar la educación hacia lo técnico profesional, encaminar la educación actualmente hacia la parte productiva, hacia el bilingüismo, predice mucho éxito a la juventud dominicana. Ahora, tenemos que garantizar que esos procesos se hagan correctamente, que se mantengan en el tiempo y que se cumpla con lo planificado. Porque, reitero, las transformaciones educativas tienen 3 grandes etapas: planificación y diseño, ejecución y evaluación. En donde la República Dominicana siempre se ha quemado y ha reprobado, ha sido en la ejecución. Se hacen grandes planes, pero a la hora de ejecutarlos no se llevan a cabo correctamente. Y en eso es que nosotros tenemos que enfocarnos ahora, en garantizar que tanto el proyecto de educación bilingüe como el de técnico profesional tenga el apoyo que merece y que se le dé seguimiento, que no sea cuestión de un día ni de un año, porque en educación los resultados son a mediano o largo plazo, aunque reitero, sí se puede evaluar el proceso gradualmente y predecir cuán exitoso puede ser. Juan, ¿es necesaria la tecnología hoy para poder diseñar una nueva política educativa? Porque hablamos de inteligencia artificial. Yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en aprendizaje de idiomas asistido por computadoras. Mi especialidad es el uso de la tecnología para lograr el aprendizaje. ¿Y qué es lo que te dice a ti la tecnología? O sea, los procesos cognitivos en el ser humano no han cambiado. Lo que ha cambiado es la tecnología. Claro. La clave Claro. del uso de la tecnología adecuada está en lo que se denomina el diseño instruccional. Dar una computadora a un muchacho no significa nada. Una computadora, una laptop, una tableta es igual a un lápiz. Claro. Es un recurso. Donde está la clave es en los procesos que se agotan en términos instruccionales, en términos contextuales, técnicos y pedagógicos, para lograr que esto, que es una tableta, que es equivalente a un lápiz, entiendan algo. El programa más famoso, que fue un fracaso total en Latinoamérica, fue el programa Una laptop por niño, del doctor Negroponte de Harvard. Y si usted lee los estudios, hay un libro que recomiendo a todo el mundo leer que se titula El fracaso del programa Una laptop por niño. ¿Por qué fracasó? Porque se centró todo en el equipo, no en los procesos cognitivos. No en el humano. No en lograr experiencias significativas de aprendizaje. No tampoco en lograr que los docentes se hagan expertos en diseño instruccional a través de la tecnología. Y esas son etapas que hay que agotar. Además, de nuevo, de que hay que darle seguimiento. Y algo muy importante, la evaluación. La evaluación es vital. Los resultados en educación son a largo plazo, pero la evaluación debe ser continua. Porque la evaluación es lo que te permite no descartar, sino mejorar y adecuar. Todo eso entiendo yo. Fíjate que ayer inauguraron el nuevo edificio del IDEICE, del Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Que lo nombraron Ibelice Plas de Pérez. Entonces, ese es un instituto muy importante para este país, porque la evaluación no puede ser al final de los proyectos. Como ha pasado aquí ahora, 8 años después se evalúa y nos damos cuenta que no hubo tal revolución educativa. No. Y debe estar toda la ciudadanía envuelta. Y no creer tampoco todo lo que se dice y se publica. Yo vivía engañado, como un niño. Nosotros Con eso de la educación. los académicos no, y lo dijimos Es que tú muchas estabas veces. creyendo la nota periodística. No, la nota de...
El periodismo no es La pública, nota de no, prensa, ahí. perdón, la nota de prensa. no. Mira, El bombardeo ahí. por suerte constante. tenemos hoy en día instituciones como el Observatorio Educativo y hay muchos otros, realmente otras instituciones que están dedicadas a dar seguimiento. Y aquí tenemos una gran cantidad de expertos en educación que estamos decididos a lograr que la educación dominicana tenga éxito, sobre todo para los menos pudientes. Yo siempre pienso, son más de 2 millones de niños y niñas que van a las escuelas públicas, que son los que van a determinar el futuro de este país. Y Claro. creo que debemos enfocarnos. Algo importantísimo en la innovación. Esto del bilingüismo. Señores, nosotros podemos convertirnos en el primer país bilingüe de América Latina. Y esa es la meta, lograr una República Dominicana bilingüe. Y gracias a Dios, a través del INAFOCAM, se ha tomado el primer paso, que es la formación docente situada, para lograr que tengamos eso que usted decía, Brevemente. los mejores docentes posibles. Brevemente, doctor, brevemente. 30 segundos. 30 segundos, porque ya no estamos yendo. ¿A partir de cuándo vamos a tener en las escuelas públicas el inglés como segunda lengua? Ya, el doctor Roberto Fulcar, el ministerio anunció que en este primer trimestre del año se va a hacer el lanzamiento oficial del programa de inglés como segunda lengua. Ya nosotros empezamos con el primer componente, que es el programa de formación docente situada, porque el docente, como usted decía, es clave. Y estamos haciendo una innovación, y es la formación docente in situ, donde se hace un diagnóstico de cada escuela, un plan de mejora, un plan formativo. Estamos trabajando con Hunter College, que es la Universidad del Estado de Nueva York. Ahora mismo se está formando a 100 técnicos de lenguas extranjeras y certificándolos con la Universidad del Estado de Nueva York para hacer el trabajo de supervisión y acompañamiento pedagógico en los próximos 4 a 9 años. Cerca del Bronx, Halles College. Hunter College, que es bueno. CUNY, City University of New York. Y nosotros trabajamos precisamente con la Universidad del Estado de Nueva York y tenemos el apoyo de las instituciones más especialistas, las más especializadas en el mundo, en el área. Y tenemos las universidades, tanto en Europa como en Estados Unidos, involucradas en esto. Doctor, Bueno. le voy a hacer una sugerencia, doctor, con perdón. Una sugerencia. Después usted me la responde. Póngase una escuelita por ahí gratis para esos muchachos de la parte norte de la capital que necesitan hablar inglés. Ya tenemos la escuela Gratis, pública. gratis. En la escuela pública es gratis, vamos a lograrlo. Yo creo que debemos agradecer a Juan Valdés, Claro, sí. Excelente director del Observatorio Educativo Dominicano. Y como él dijo, se han preparado los docentes para que puedan replicar esos conocimientos de inglés Claro. en nuestros jóvenes y evitar que nos pase lo que sucedió con el libro, un alacto por niño. Si tenemos los docentes y tenemos los espacios, es un objetivo de seguridad de que vamos a tener jóvenes que van a tener el inglés como segunda lengua. Así será. Un honor, don Juan, tenerlo por acá, las puertas estarán abiertas. Es bueno hablar de educación y que se puedan conocer las nuevas tecnologías y la aplicación de tecnología para la enseñanza en la República Dominicana, porque un mundo más competitivo, un país más competitivo, se logra con un país educado. Gracias por estar con nosotros, don Juan, y gracias a ustedes. Mañana será otro día para reencontrarnos acá en Resumen Matinal.